¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? No, es un gusto poder hablar contigo. Bien, acá es un poquito más tarde que en Argentina, son 4 horas más, pero he estado todo el día dando entrevistas, entrando y saliendo de una en otra, así que se me ha pasado rápido el día y todavía no tengo mucho sueño, así que estoy muy feliz de hablar con vos. Bueno, te agradezco mucho. Agustín, primera pregunta es evaluación que hacen casi posdía, ¿no? Digo, a ver, una conclusión de lo que generó el video, después vamos a profundizar un poco más, evaluación de lo que fue la marcha, evaluación de quizás los cuestionamientos por lo que se pronunciaba el gobierno. Digo, ¿cuál es la evaluación que hace el gobierno a partir de tu persona, Agustín, de lo que pasó el día de hoy? Bueno, yo ante todo tengo que decir que no soy funcionario del gobierno, no soy vocero del gobierno tampoco. Lo que te puedo decir en todo caso es que, por un lado, hay un análisis cuantitativo muy claro, y es que el video ha sido visto en pocas horas, en menos de un día, por más de 11 millones de veces. ¿De acuerdo? Esa es la métrica que nos da en este momento las redes sociales de X, 11 millones de veces, posicionándose como el segundo video más visto de la historia de las redes de la Casa Rosada, y posiblemente en las próximas horas se convierta en el número 1. Así que ha tenido un impacto muy fuerte, si lo vemos numéricamente, muy fuerte. Desde el punto de vista cualitativo, o sea, del debate público, ha cumplido también su objetivo, que era el de tratar de completar una historia que fue adrede, mancillada, distorsionada, ocultada, y es la historia que marca determinados acontecimientos que para la mayoría de la gente estaban, digamos, escondidos. Uno de ellos, por ejemplo, muy importante, es que en la Argentina hubo organizaciones terroristas que tenían un poder de fuego inmenso. Entre 1969 y 1979, en esa década, se cometieron 21.644 atentados y operaciones guerrilleras y terroristas. 21.644 es una brutalidad. Claro, enorme. El poder de fuego era tan alto que, por ejemplo, en el juicio de las juntas militares se contabilizan 25.000 integrantes en estas organizaciones y alrededor de 15.000 combatientes, o sea, 15.000 personas dispuestas a matar, a secuestrar, a poner una bomba. Otro dato interesante es que la mayoría de los atentados terroristas, y esto surge del fallo del juicio de las juntas, o sea, no es un invento mío, sino algo tan importante como la sentencia de la causa 13, en 1985, la mayoría de los atentados terroristas se registran en democracia, o sea, entre mayo de 1973 y el 24 de marzo del 76, con lo cual no es cierto que la guerrilla terrorista ponía bombas y mataba gente para recuperar la democracia, sino que al contrario, atacaban a la democracia para imponer su propia dictadura de corte socialista, porque habían sido entrenados, financiados y armados por Cuba. Ese es otro dato muy interesante que la mayoría de la gente no conoce. Un dato más que es importante, y es que existen 1.169 desaparecidos contabilizados por CONADEP. En el último anexo del Nunca Más, en el más actualizado, 1.169 desaparecidos con anterioridad al 24 de marzo del 76. Esto lo que marca, Gabriel, es que el método de desaparición forzada de personas como parte de la represión ilegal fue creado en democracia por la clase política, impulsado por la clase política que gobernó el país entre el 74 y el 76, en concreto por Juan Domingo Perón y por su segunda mujer, Martínez de Perón, que no solamente en ese contexto se creó la AAA, una organización paramilitar que secuestró y asesinó alrededor de 500 personas, sino que además se decretó en 1975 el aniquilamiento de la guerrilla, primero en Tucumán y después en todo el país. Con lo cual el fenómeno de los desaparecidos no empieza el 24 de marzo del 76, empieza antes y en todo caso se intensifica a partir del 24 de marzo de 1976. Entonces, todas estas cosas que, insisto, para la mayoría de la gente seguramente no las conocían, bueno, las
hemos puesto con datos, con documentos, con referencias en este video que ha tenido tanto éxito. Agustín, déjame abrir un paréntesis y ya sigo con el video y algunas cuestiones. Hablaste de Perón. ¿Te llamó la atención? ¿Leíste, viste, te contaron el hilo de tuit de la vicepresidenta Villarroel? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué te pareció? Si lo viste, por ahí me decís, no, mira, Gabriel, no lo vi, no lo leí, entiendo que sí. Digo, ¿qué te pareció? Mira, sinceramente no lo leí porque, como te digo, he estado todo el día dando entrevistas. Vi en una de ellas, justo cuando estaba por entrar al aire, que estaban leyendo algunos fragmentos porque era muy largo. Hasta donde entiendo, ella ha mencionado al gobierno de María Estela Martínez de Perón, claro, como, bueno, de la gente que evitó que el país fuera tomado por los terroristas. Bueno, también hay que decir, ¿no?, que los métodos ilegales para reprimir a las guerrillas terroristas se implementan en esa época, y que a la clase política de esa época jamás se la ha condenado, ni siquiera históricamente, no digamos judicialmente, históricamente. Primero el alfonsinismo nos trajo la teoría de los dos demonios, donde los malos eran dos bandos, las Fuerzas Armadas por un lado y las guerrillas por el otro lado. Después el kirchnerismo lo redujo a un único demonio, las Fuerzas Armadas y nadie más. Pero en realidad la complejidad de los años 70 es mucho mayor. Acá las responsabilidades son compartidas. El propio Juan Domingo Perón llamó abiertamente a exterminar a los terroristas. En esa época, insisto, se creó la AAA, se ordenó el aniquilamiento, y después se lavaron las manos. Es más, a partir del 24 de marzo del 76, la clase política en general, con contadas excepciones, apoyó a Videla, cosa que tampoco se menciona, y lamentablemente no lo hemos incorporado en el video, pero eso sería un buen material para el año que viene. La clase política, salvo con todas excepciones, apoyó a Videla. La Unión Cívica Radical, por ejemplo, puso 310 intendentes durante el gobierno de Videla. El Partido Socialista puso embajadores como Américo Scioldi. Incluso el Partido Socialista gobernaba Mar del Plata, por ejemplo. El propio peronismo, o sea, el partido derrocado, tenía alrededor de 190 intendencias en su poder. Incluso el mismísimo Partido Comunista, que no era guerrillero y que repudiaba las acciones guerrilleras, el 25 de marzo del 76, o sea, 24 horas después del golpe, lanzaba una solicitada celebrando a la Junta Militar que había tomado el poder del país. Sí. Ahora se hacen todos los distraídos, ¿viste? Ahora van todos a la marcha, que en realidad es una marcha partidaria. Te iba a preguntar eso, Agustín. De la marcha. Se ha transformado, lo decía en un pequeño comentario que hacía en el comienzo del programa, es una marcha kirchnerista, camporista, sindicalista. ¿Te llama la atención? No, es lo que ha sido siempre, Gabriel. No veo ninguna diferencia de fondo a lo que ha sido siempre. Es un evento político partidario. Es un evento que reúne a lo que hoy afortunadamente ya reconocemos como un verdadero tren fantasma. Ahí vimos a todos los que destruyeron al país. Estaba el mastismo, estaba la Cámpora, estaba Kicillof, estaban las organizaciones corruptas de los derechos humanos, organizaciones que han llevado adelante estafas impresionantes, desde universidades de mentira, como la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, ampliamente financiada con recursos públicos, pero que en realidad era una verdadera estafa, hasta, te acordarás de Sueños Compartidos, que eran viviendas sociales que nunca se hicieron. Teníamos a piqueteros también en la marcha, a los gerentes de la pobreza, en fin, a los troscos obviamente infaltables, los troscos. Entonces es un tren fantasma que la gente ya no quiere ver. Yo creo que la marcha de hoy políticamente es una desinteligencia que no va a mover el perímetro y que al revés, fortalece a Milei. Agustín, ¿querés? Digo, el kirchnerismo ha montado negocios de donde ha podido, ha agarrado cajas de donde ha podido. ¿Vos creés que a partir del Día de la Memoria, a partir de la memoria de esta fecha, también hicieron un negocio? Digo, para el kirchnerismo todo esto, que puede ser sensible o no para muchos, pero ¿creés que han hecho un negocio a partir de esto?
Sí, sin lugar a dudas. A ver, estamos hablando de 2.111 millones de dólares que se han entregado en concepto de indemnizaciones, en algunos casos en procesos poco claros, a familias de desaparecidos, pero también a familias de guerrilleros y terroristas digamos, que así como murieron, también asesinaron. Y que el Estado los termina premiando con una indemnización. Sí, se ha movido mucha plata con este tema, pero además hay algo que quizás incluso es más importante, y es que el kirchnerismo se orientó ideológicamente a través del relato setentista. Esto es importante entender. Cuando Néstor Kirchner asume con una legitimidad de origen muy baja. Menem se había bajado de la segunda vuelta, con lo cual le tocaba asumir con un magro 22-23%. ¿Qué hizo entonces? Algo muy inteligente. Se montó sobre una cicatriz que procuró abrirla. Reabrió las heridas, se puso al frente de los organismos de los derechos humanos, consiguió su apoyo, se abrazó de Bonafini después de que en el sur ellos se hicieron ricos con la tablita de Martínez de Oz y que cuando gobernaron Santa Cruz jamás tuvieron ningún interés por estos temas. De la noche a la mañana se convertían en los grandes referentes de la década del 70, en pseudo guerrilleros que llegaban al poder para vengarse de los militares, y el kirchnerismo hasta tal punto se creó a partir de este relato setentista que incluso su juventud llevó el nombre de la Cámpora. Claro. Héctor Cámpora fue presidente 49 días en 1973 y en solo 49 días dejó liberados a los terroristas que habían sido encarcelados conforme a derecho por la Cámara Federal. Cerca de 2.000 terroristas quedaron liberados en apenas una noche, y además desarmó al Estado argentino en su legislación antiterrorista. Cuando Perón vuelve de su proscripción, se da la masacre de Seiza, donde el avión de Perón se desvía y aterriza finalmente en la base militar de Morón. Y Perón se da cuenta, esto es un desastre, tengo que poner orden, y llegó a poner orden de verdad. Entonces Cámpora fue eso, un magro jefe de Estado de apenas 49 días que hizo un desastre en la Argentina, pero que el kirchnerismo lo tomó como gran referencia político-ideológica. Claro, no lo podían tomar al propio Perón, que había echado los montoneros de la plaza, que había estado atrás de la AAA, que había hablado de exterminar a los terroristas. Entonces agarraron a Cámpora. O sea, en resumen, sí, hicieron un gran negocio, pero también toda su estructura ideológica se creó a partir de este relato de los 70. Estamos hablando con Agustín Laje, es director ejecutivo de la Fundación Faro y hoy fue protagonista del video del Día de la Memoria. Agustín, hogareñamente, si se puede, para quienes nos están escuchando en Radio Mitre, ¿qué significa, hoy lo anunció Manuel Adorni, la desclasificación de los archivos? Hogareñamente, para que nos entiendan quienes están del otro lado, que dicen, ¿qué significa y qué se busca? ¿Me lo podrás explicar en 2 oraciones? ¿Qué significa y qué se busca la desclasificación de los archivos? Bueno, a ver, el sistema de inteligencia del Estado tiene archivos que están clasificados, lo cual significa que no se puede acceder, el público común y corriente no podemos acceder a ello. Se suponía que estos archivos tenían que desclasificarse desde hace rato, pero por algún motivo esto nunca se llevó realmente a la práctica de una forma total. Entonces, ¿qué se hace hoy? Se abre para que el público pueda ingresar, siguiendo además una tendencia que se está registrando en otras partes del mundo, como en Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos está desclasificando también archivos de los servicios secretos, como por ejemplo, la verdad, el asesinato de Kennedy. Bueno, así como ellos hacen eso, nosotros aquí abrimos los archivos de los años 70, lo cual va a ser muy interesante. Otra vez, acá lo que importa es conocer la verdad completa para superar este drama. Si este drama no se ha podido superar,
no es porque no ha habido voluntad para hacerlo, sino porque hubo una parte que le convenía mantener un relato mentiroso al respecto, porque con eso hacían política y hacían dinero, y para poder superar eso, pues hay que completar ese relato, hay que completar la historia. Bueno, en este caso abrir los archivos puede ser muy bueno a esos fines. Abrir los archivos puede ser, en esta discusión de 30.000, 40.000, 10.000, 20.000, que se sepa un número más certero de la cantidad de desaparecidos. Abriendo los archivos, ¿se puede llegar más certeramente al número de desaparecidos que hubo? Bueno, yo usaría la palabra, vamos a ver, yo no diría más certero, porque en realidad hay bastante, digamos, acercamiento a la realidad en las investigaciones que ya se han hecho y que han llevado tanto tiempo. En todo caso, podremos conocer algunas responsabilidades que hasta hoy no conocíamos, algunos métodos que hasta hoy no conocíamos, pero hablando de los desaparecidos, mira, la primera investigación que encarga el Estado argentino fue el grupo de Sábato, la CONADEP, y que se publica en el Nunca Más y registra 8.961 desaparecidos. Luego ese número se empieza a depurar, lo depura, por ejemplo, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la Secretaría de los Derechos Humanos, por entonces encabezada por Luis Eduardo Duhalde, y el número baja porque había gente que había aparecido, baja porque había errores en el listado, etcétera. Y el número se vuelve a depurar en el 2015, que es el último número que al día de hoy está, digamos, abierto al público. Son 7.300 entre desaparecidos y ejecutados a la luz pública. Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, se ha instalado la idea de que si uno no repite el número 30.000 desaparecidos, uno está tratando de justificar la técnica de la desaparición o tratando de reivindicar a Videla. Y eso es absurdo. Si hemos gastado tantos recursos, tanto esfuerzo, gente maravillosa seguramente que ha estado atrás de estas investigaciones, de estos trabajos, ¿por qué entonces no hablamos de los números que tenemos? Porque, hablar de 7.300 o de 8.961 no alcanza para dimensionar el horror de la represión ilegal. ¿Por qué necesitamos a toda costa que el número sea 30.000? Mi única respuesta frente a esto es porque el número 30.000 es dogmático. Claro. Entonces los dogmas son irracionales, los dogmas nos hacen tanta presión interna que de alguna forma queremos adecuar la realidad a lo que dice el dogma, pero la realidad aquí es que durante mucho tiempo se ha investigado y estos son los números que hoy tenemos. Y además, otra cosa que es muy importante entender, no solamente se ha investigado, sino que se ha promovido la denuncia de los desaparecidos a través de indemnizaciones. Básicamente, la familia que tenía un desaparecido en su seno, al denunciar ese desaparecido, podía recibir una indemnización muy abultada de dinero. Con esto el Estado no solamente intentaba reparar un daño, sino también, digamos así, dar con una verdad. Bueno, después de muchos años de este procedimiento, lo que se encontró son los números que yo te estoy mencionando, pero por algún motivo esos números ofenden, ¿no? Agustín, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Muy bien. Te quiero hacer dos consultas. Una cortita, si estás de acuerdo en una discusión que apareció en estas horas, a propósito también del video que hiciste, sobre si debería seguir siendo feriado o no el 24 de marzo. Y la segunda, un poquito más compleja. Por supuesto, vos hablás de verdad completa y en el video son 20 minutos, no sé cuánta gente lo vio realmente, yo sí lo vi. Obviamente se habla de todo el de la génesis del 24 de marzo. ¿No faltaría un segundo video en otro momento, quizá, para abrir la discusión pública sobre lo que pasó después, o sea, de las consecuencias del 24? Para ponerlo en términos de pregunta, ¿vos sentís que esa verdad completa necesitabas relatarla del pero no del post 24 de marzo? Mira, lo que yo entiendo es que el espíritu del video era completar lo que se vino diciendo en las últimas décadas en la Argentina sobre los años 70. Entonces, uno bien podría haber incorporado toda una serie de datos sobre las curas, sobre el horror de los métodos de represión ilegal, pero la realidad es que la mayoría de la gente esa parte la conoce perfectamente porque es de todo lo que se ha hablado cada vez que se ha hablado de los 70 en los últimos 20 años en la República Argentina.
Entonces, como el video va para redes sociales y tiene que tener una duración prudente, de hecho fíjate que no llega a los 20 minutos, es 19 y algo, lo que intentamos era, sin negar los horrores de la represión ilegal, sin además queriendo llamarlos excesos o errores o ese tipo de terminología que alguna vez se usó, sin tener esa intención, sin embargo, tratar de mostrar aspectos de la historia que no son conocidos ampliamente para completar lo que ya se venía diciendo. Ese fue el espíritu. Y respecto de lo de el 24 de marzo como feriado, mira, te soy completamente franco, no tengo una posición al respecto. Yo creo que si el objetivo del 24 de marzo era reflexionar, era conmemorar una fecha ciertamente muy triste para nuestra patria, una fecha que además está asignada por la violencia política, bueno, yo no sé hasta qué punto ese objetivo se ha logrado en los últimos 20 años, cuando la mayoría del público se toma esta fecha como un feriado turístico. Y eso, mal que le pese a quien le pese, es la realidad de cómo la gente se lo toma, entre otras cosas porque todos los 24 de marzo ve lo mismo, se le dice exactamente lo mismo, y por eso esta vez quisimos acercarle al gran público otro tipo de datos. Agustín, un placer, gracias por el tiempo, gracias por esta charla y nos reencontramos en cualquier momento.